¿Alguna vez has visto a un millonario quedarse completamente sin palabras? No por dinero, ni por éxito, sino porque alguien se atrevió a tratar a su propio hijo como a un sirviente. Lo que pasó después, hermano, te va a romper el corazón, pero también te va a devolver la fe en lo que realmente significa ser un buen padre. Déjame llevarte al principio. Ahí estaba él, Lucas, de apenas 10 años, sosteniendo una bandeja con 2 tazas de té demasiado calientes para sus pequeñas manos. Tenía la mirada baja, los labios temblando, y unas marcas rojas en sus palmas por donde se le había derramado un poco de líquido. No te quedes ahí como estatua, gritó la mujer recostada en el sofá de terciopelo. Su nombre era Celina, y su voz podía cortar piedra. Apúrate y trae también las galletas. El niño asintió en silencio y caminó de regreso a la cocina, aguantando las lágrimas que ya amenazaban con salir. Esa mansión no le era desconocida. Alguna vez fue su lugar favorito en el mundo, un sitio lleno de risas, cuentos antes de dormir, y abrazos de su papá, el señor Alejandro Ventura, uno de los empresarios más respetados de todo Monterrey. Pero esa versión del hogar ya no existía. Desde que Alejandro empezó a salir con Celina, todo se volvió más frío, más rígido. Ella sonreía cuando Alejandro estaba presente, como un ángel. Pero en cuanto él salía de viaje de negocios, la máscara se caía. Y lo que había debajo era amargura, control y crueldad. Lucas había vivido la mayor parte de su vida con su abuela. Su madre falleció cuando él era solo un bebé. Pero cada pocos meses, su papá lo visitaba, a veces se lo llevaba un fin de semana a ver películas, a librerías o a mirar estrellas desde la azotea. Compartían un vínculo que nadie podía romper. Hasta que Celina decidió que ese lazo debía desaparecer. No está acostumbrado a esta vida, le susurró a Alejandro un día. Necesita estructura, rutina. Déjalo quedarse aquí un tiempo. Yo puedo ayudar a criarlo. Alejandro, sin conocer sus verdaderas intenciones, aceptó. No tenía idea de que acababa de entregar a su hijo a alguien que lo veía no como familia, sino como una molestia. Y así fue como Lucas terminó sirviendo té. No se le permitía sentarse en el sofá principal. Comía solo en la cocina. Ni siquiera podía subir al segundo piso a menos que fuera hora de dormir. Y cuando preguntaba por su padre durante el día, Celina simplemente sonreía y decía, está muy ocupado. Tal vez la próxima semana. Pero Lucas tenía paciencia. Creía en su papá. Creía que un día entraría por esa puerta y todo volvería a estar bien. Solo que hoy era diferente. Porque hoy, Celina había ido demasiado lejos. Todo comenzó esa mañana. Lucas se había olvidado de planchar la bufanda de Celina. Un error. Pequeño. Pero para ella, suficiente. Eres un flojo inútil, le espetó. ¿Crees que esto es un hotel? ¿Piensas que eres especial porque tu papá tiene dinero? Déjame decirte algo. No eres más que una carga. Lucas intentó explicarse, pero ella no lo escuchaba. Irrumpió en su cuarto, agarró su mochila, metió su ropa sin doblarla y lo arrastró hasta la puerta. Te vas, le ladró. Vuelve con tu abuela. O a la calle. Me da igual. Lucas se quedó congelado. Su pecho subía y bajaba con angustia. Pero no sé cómo llegar, susurró. Yo pensaba que esta era mi casa. ¿Tu casa? Celina se burló. Tú nunca has pertenecido aquí. Le empujó la mochila contra el pecho. Fuera. Así que Lucas caminó, con los cordones desatados, con los ojos nublados por las lágrimas. Bajó por el sendero de grava, con las manos temblando y el corazón hecho pedazos. Cada paso le retumbaba en el pecho como trueno. Pero hermano, lo que Celina no sabía era que Alejandro venía de regreso. Había recortado su viaje. Llevaba regalos en la cajuela, un telescopio, un cómic autografiado. Su hijo amaba la astronomía y los superhéroes, y Alejandro lo extrañaba con locura. La SUV negra giró hacia el camino de entrada. Sonreía para sí mismo, imaginando a Lucas corriendo hacia él como antes. Pero lo que vio
Le heló la sangre. Ahí, al borde del jardín, estaba Lucas, luchando por cargar su mochila, llorando en silencio, su pequeño cuerpo temblando por la confusión y el miedo. El auto frenó en seco. Alejandro abrió la puerta de golpe. ¡Lucas!, gritó. El niño se quedó inmóvil. Lentamente, se giró. Su cara se iluminó por solo un segundo. «Papá». Alejandro corrió hacia él y cayó de rodillas. Le tomó el rostro entre las manos. «¿Qué pasó? ¿Por qué estás afuera? ¿Qué haces con tu mochila?» Lucas intentó hablar, pero se le cerró la garganta. Señaló hacia la casa con un dedo tembloroso. Ella dijo, «Que me fuera». Dijo que tú ya no me querías. El corazón de Alejandro se hizo pedazos. Alzó la vista. Y ahí, en el pórtico, estaba Celina, más pálida que el papel. «Alejandro, puedo explicarlo. Ahóratelo». Su voz era hielo. Se volvió hacia Lucas otra vez, abrazándolo fuerte. «Tú no vas a ningún lado. Este es tu hogar. Estás conmigo». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lucas mientras enterraba su rostro en el pecho de su padre. Alejandro se levantó, aún con su hijo en brazos. Se volvió hacia la casa y miró a Celina fijamente. «Tienes 5 minutos», dijo con una calma peligrosa. «Empaca tus cosas. Te vas». La boca de Celina se abrió. «Alejandro, no. Confié en ti con lo más importante que tengo. Y trataste a mi hijo como si fuera un perro callejero. No hay nada más que decir». Y así, hermano. La casa que antes sonaba a copas de cristal y risas falsas, cayó en silencio. Porque un padre había regresado. No como empresario, no como millonario, sino como protector. Celina se quedó parada en la puerta, congelada, como si el tiempo mismo se hubiera detenido a su alrededor. Jamás había visto a Alejandro así, la mandíbula apretada, los ojos ardiendo con una furia más fría que cualquier invierno. «Alejandro, por favor», balbuceó. «Estás exagerando. Él solo necesitaba disciplina». «Los niños como él». «¿Niños como él?». La voz de Alejandro bajó a un susurro peligroso. «Él es mi hijo. La única familia que tengo. ¿Y lo trataste como a un sirviente en su propia casa?». Celina dio un paso al frente. «Tú me dejaste a cargo. Hice lo que creí mejor». «No», señaló con firmeza hacia el pasillo. «Hiciste lo que fue más fácil para ti. Humillaste a un niño. A mi hijo». Lucas se aferró más fuerte a su padre, como si soltarlo pudiera hacer que todo esto desapareciera. Los ojos de Celina buscaron apoyo, pero la casa estaba en silencio. Entonces, inesperadamente, el mayordomo, el señor Elías, quien había servido a la familia Ventura durante años, dio un paso desde el pasillo. «Señor», dijo con suavidad. «¿Puedo hablar?». Alejandro asintió con un solo gesto. «Intenté intervenir», dijo Elías. «Pero ella me amenazó con despedirme. Escuché cómo le hablaba al niño. Vi cómo lo hacía limpiar el piso de las habitaciones de invitados y servir la comida como si fuera parte del personal. Me avergüenza no haber actuado antes». Celina jadeó. «Mentiroso». Pero Alejandro ya ni siquiera la miraba. Se volvió hacia Elías y le puso una mano en el hombro. «Gracias por decirme la verdad. Tu silencio fue por miedo. Su crueldad fue por elección». Entonces miró por última vez a Celina. «Lárgate». «No, Alejandro, espera». Ahora, sabiendo que había perdido, Celina entró furiosa. Minutos después, se escucharon cajones golpeando y perchas chocando mientras empacaba. Lucas, aún envuelto en los brazos de su padre, levantó la mirada. «¿Me vas a mandar lejos otra vez?», susurró. El pecho de Alejandro se apretó. Se arrodilló, puso las manos suavemente en los hombros de Lucas y lo miró a los ojos. «Nunca más», dijo con firmeza. «Tú eres mi hijo, y esta es tu casa. De ahora en adelante, nadie, y digo nadie, te va a hacer sentir que no perteneces». Lucas asintió, con las lágrimas aún colgando de sus pestañas. Alejandro las secó con el pulgar.
Unos minutos después, Celina salió marchando con 2 maletas y el enojo marcado en el rostro. Se detuvo en la puerta. ¿Vas a tirar todo esto por un niño?, escupió. Alejandro no se inmutó. ¿Por mi hijo? Tiraría el mundo entero. Y con eso, se fue. Las enormes rejas de hierro se cerraron detrás de ella, y por primera vez en semanas el silencio se sintió como paz. Esa noche, la mansión era otra. No había copas chocando. No había órdenes frías. Solo una chimenea encendida, una manta cálida y el suave sonido de malvaviscos derritiéndose en chocolate caliente. Lucas estaba acurrucado al lado de su padre en el sofá, envuelto en calor físico y emocional. Alejandro le acariciaba el cabello con ternura. Pensé que estaba haciendo lo correcto, murmuró. Creí que si te quedabas aquí tendrías una vida mejor, acceso a tutores, comodidad, lujos. No me di cuenta. Que la comodidad sin amor es solo una prisión elegante. Lucas apoyó su cabeza en el costado de su padre. Yo solo quería verte más. Alejandro cerró los ojos un segundo, tratando de contener la culpa que le pesaba como una avalancha en el pecho. Lo harás, prometió. A partir de mañana, todo va a cambiar. Tú y yo vamos a convertir esta casa en un verdadero hogar. Uno donde rías. Uno donde corras libre, sin puertas cerradas, sin mesas en silencio. Solo nosotros, juntos. Lucas sonrió por primera vez en días. Pero la historia no termina ahí, hermano. Porque a veces, cuando algo se rompe, no basta con tirar los pedazos. Hay que construir algo nuevo. Y Alejandro no iba a limitarse a echar a una mujer cruel y abrazar a su hijo. Iba a transformar cada rincón de esa fría mansión en algo que Lucas pudiera amar. A la mañana siguiente, Alejandro llamó al personal. A todos. Cocineros, choferes, jardineros, incluso a los limpiadores de medio tiempo. Los reunió en la sala. A partir de ahora, comenzó, con Lucas a su lado, esta casa se rige por la bondad y el respeto. Si alguna vez ven algo que haga que este niño, mi hijo, se sienta fuera de lugar, vienen directamente a mí. No más silencio. No más miedo. El personal miró a Lucas y asintió. Algunos sonrieron. Una de las cocineras incluso le guiñó un ojo. Y luego Alejandro hizo algo sorprendente. Le asignó a Lucas su propio proyecto, Operación Hogar. Tú estás a cargo, le dijo. Dime qué necesita esta casa para sentirse como un lugar donde los niños quieran estar. Los ojos de Lucas se agrandaron. ¿En serio? En serio. Así que la habitación de invitados se convirtió en sala de juegos. El estudio recibió puffs y un telescopio. El jardín trasero se transformó en un rincón de ciencia y campamento. Hubo noches semanales de pilla, horas de cuentos y una gran pizarra en la cocina que decía: La aventura de esta semana, elegida por Lucas. Pero claro, no todo era perfecto. Porque incluso cuando la tormenta pasa, el cielo a veces sigue tronando. Una semana después, llegó una carta. De Celina. Era larga, dramática, llena de disculpas falsas y súplicas desesperadas. Decía que había sido malinterpretada, que extrañaba a Alejandro, que Lucas siempre había sido un reto. Alejandro la leyó en silencio, luego la dobló con cuidado. Caminó hasta la chimenea y la arrojó al fuego. Lucas observó cómo el papel se volvía cenizas. ¿De quién era eso?, preguntó. Alejandro sonrió levemente. De nadie importante. Luego le despeinó el cabello con cariño. Vamos a construir ese cohete del que hablamos. Porque, hermano, esta historia no es sobre un hombre con dinero. Es sobre un padre que casi pierde el rumbo, pero encontró la fuerza para luchar por lo que realmente importa. No por los trajes. No por los negocios. No por el imperio. Sino por el niño. Que un día pensó que no pertenecía. Y que ahora sabía que pertenecía más que nadie. Algunas personas creen que el dinero lo resuelve todo. Que el éxito es igual a la felicidad. Pero hermano, Alejandro Ventura aprendió algo mucho más valioso que cualquier contrato o acción.
Aprendió que el amor de un hijo no es un lujo, es una línea de vida. Habían pasado 3 meses desde aquel día terrible en que Lucas estuvo a punto de ser echado de su propio hogar. Cómo habían cambiado las cosas. La mansión ahora estaba viva, llena de risas, colores, calidez. Lucas había florecido. Ya no era el niño callado y temeroso que se sobresaltaba con cada paso. En su lugar, estaba un pequeño aventurero curioso que corría por los pasillos con avioncitos de juguete y experimentos científicos desordenados. Cada sábado, Alejandro apagaba su teléfono del trabajo. Sin reuniones. Sin llamadas. Sin distracciones. Solo padre e hijo, volando cometas, leyendo libros del espacio o cocinando cupcakes desastrosos que, de algún modo, siempre sabían mágicos. Pero una tarde lluviosa de domingo, sucedió algo inesperado. Alejandro recibió una llamada. De la antigua escuela de Lucas. Señor Ventura, su hijo dejó algo en nuestro salón de arte cuando vivía con su abuela. ¿Podría venir a recogerlo? Alejandro frunció el ceño. Por supuesto. Llegó al día siguiente, con el paraguas en mano, y fue guiado a un pequeño salón que olía a crayones y pegamento. Allí, pegado a la pared, había un pedazo arrugado de papel. Era un dibujo. Una casa torcida. Un niño triste. Un hombre de traje, muy lejos, en la distancia. Y debajo, escrito con letras torcidas y mal escritas. Espero que mi papi se acuerde de mí. La garganta de Alejandro se cerró. Se quedó allí, mirando ese papel como si el tiempo se hubiera detenido. La maestra lo despegó con cuidado y se lo puso en las manos. Lo dibujó después de su último viaje. Lo extrañaba mucho. Alejandro asintió, con los ojos ardiendo por las lágrimas. Gracias. Esa noche, no dijo una palabra. Solo se sentó junto al fuego, con Lucas acurrucado a su lado, y el dibujo cuidadosamente doblado en su bolsillo. Y ahí fue cuando hizo una promesa. No solo con palabras, sino con hechos. La semana siguiente, Alejandro llamó a su equipo. Vacía mi agenda indefinidamente, dijo. Su asistente parpadeó. Señor, tiene juntas importantes el próximo mes. Lo sé, respondió. Pero ahora tengo una responsabilidad más grande. En lugar de expandir su empresa, Alejandro empezó a construir algo completamente distinto. La Fundación Lucas. Un refugio para niños que atraviesan pérdidas, negligencia o traumas emocionales. Donó una villa, contrató consejeros y creó programas extracurriculares. Pero lo más importante, puso a Lucas en el centro de todo. Este lugar se basa en una sola idea, dijo al personal. Que cada niño merece sentirse seguro, visto y amado. Lucas estaba orgulloso. Llevaba un pequeño gafete que decía Fundador Junior y ayudaba a acomodar libros en el rincón de lectura. Incluso preguntó si los niños podían tener un perro. Alejandro rió. Solo si tú ayudas a limpiarlo. Adoptaron un Golden Retriever llamado Astro. Pero no todas las tormentas se quedan en silencio. Una mañana, llegó una carta. Esta vez, no de Celina, sino de la hermana distanciada de Alejandro, Camila. No se hablaban desde hacía años. Desde una amarga discusión por la herencia de su padre. Camila alguna vez había acusado a Alejandro de elegir el dinero por encima de la familia. Ahora escribía. Escuché sobre la fundación. Escuché sobre Lucas. Me equivoqué contigo. Me gustaría visitarte. Si aún no es demasiado tarde. Alejandro se quedó mirando la carta. Lucas se asomó por encima de su hombro. ¿Quién es Camila? Alejandro exhaló. Alguien que conocía al viejo yo. Quizás debería conocer al nuevo tú, dijo Lucas con inocencia. Alejandro sonrió. Quizás sí. Semanas después, Camila llegó de visita. No llegó en un auto de lujo. Vino con una caja de fotos familiares y una sonrisa nerviosa. Lucas la recibió con galletas de chispas de chocolate. Las hice yo. Bueno, casi todo. Ella sonrió y lo abrazó. Debe ser el niño que lo cambió todo.
Esa noche, los tres se sentaron junto al fuego. Camila sacó una foto de Alejandro cuando tenía la edad de Lucas, con barro en las mejillas, sosteniendo una nave espacial de juguete. Lucas se rió. ¿Tú también eras desordenado? Muy desordenado, dijo Camila. Una vez derramó jugo de naranja en la laptop de papá. Alejandro se rió. De verdad se rió. Por primera vez en mucho tiempo. La familia comenzaba a reconstruirse poco a poco. No perfectamente, pero sí de forma sincera. Y entonces llegó el cumpleaños de Lucas. El primer cumpleaños en años que pasaría con su papá. Alejandro preguntó, ¿qué quieres, campeón? Lo que sea. Lucas pensó por un momento. Un pastel grande, sonrió. Con estrellas. Y tal vez. ¿Una pijamada con los niños de la fundación? Alejandro asintió. Hecho. Esa noche, la casa se llenó de niños riendo, jugando juegos de mesa y mirando las estrellas con telescopios. El pastel tenía 7 capas. Cada una con un mensaje escrito en glaseado. Eres amado. Estás a salvo. Estás en casa. Alejandro observó a su hijo bailar con Astro, con betún en la nariz y alegría en los ojos. Y supo, esto sí era riqueza. No las acciones, ni el lujo, ni el poder, sino la sonrisa de un niño. Un corazón sanado. Un hogar que por fin se sentía como tal. Entonces dime, hermano, ¿cuál es la lección? Perseguimos el dinero, el estatus y los títulos, creyendo que eso nos define. Pero cuando se cierran las puertas y se apagan las luces, es el amor el que sigue resonando en los pasillos. Alejandro estuvo a punto de perder a su hijo por negligencia. Estuvo a punto de dejar que alguien envenenara el lazo más sagrado de su vida. Pero cuando la verdad lo golpeó como un rayo, no esperó. No dudó. Luchó. Porque eso es lo que hacen los verdaderos padres. Protegen. Escuchan. Aprenden. Y, lo más importante, cambian. Si esta historia te tocó el corazón como me tocó a mí, hermano, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien que necesite oírla, y contarme en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. Que esto te sirva de recordatorio. Ningún niño debería sentirse como si no perteneciera. Ningún éxito vale más que la paz de un hijo. Y el amor. El amor es el mayor legado que un padre puede dejar. Hasta la próxima. Quédate cerca de los que amas. Y nunca dejes que alguien trate a tu hijo como si valiera menos que un tesoro. Nos vemos en la siguiente historia.